Si quieren damos inicio, creo que es la segunda sesión virtual de este grupo de Success Factor de ASUD. Muchísimas gracias a todos por estar presente. Y la primera presentación está a cargo del equipo de Metrogas, que va a estar Karina y su equipo, digamos Andrea también acompañándola, y nos van a contar de la salida en productivo de Employee Central y reclutamiento, y en tiempos de pandemia, interesante. Así que, bueno, Cari, te dejo empezar. Bueno, buen día a todos. Sí, ahí estamos con Andrea Reynolds, que vamos a dar en conjunto esta breve presentación y contarle nuestra experiencia de cómo fue nuestra salida en vivo. Justo nos enganchó la pandemia, entonces todos adentro. Para comenzar, les contamos brevemente, para los que no nos conoce, quién es Metrogas, que somos una empresa de servicios públicos en Argentina, la primera en la distribución de gas natural, con un área de extensión de 2.150 kilómetros cuadrados. Tenemos más de 2.300.000 clientes que reciben a diario nuestro servicio, que representa aproximadamente un 80% de penetración en el mercado residencial, lo que nos permite y convierte en la distribuidora más grande del país. Distribuimos a más de 66.000 comercios, a 340 estaciones de gas natural comprimido y más de 6.000 industrias. Nuestro equipo está conformado por más de 1.400 personas, con grandes conocimientos y capacidades técnicas, con un promedio de edad de 41 años y un promedio también de antigüedad de 14 años en la compañía. Ahora sí, yendo a Success. Dentro de Success, la herramienta la conocemos como integrar para todo Metrogas. Cuando hablamos de integrar, estamos englobando todos los módulos que en este momento tenemos implementado, y es algo continuo, por eso la flecha, porque vamos por más. Tenemos actualmente formación, sucesión y desarrollo, performance and goals, reclutamiento y empleado central, fueron los dos últimos módulos que pusimos en producción. Ok, bueno, tal como les contaba Karina, nosotros en agosto del año pasado tuvimos un proyecto que fue implementar empleado central y reclutamiento. Lo que tuvimos como objetivo era implementar estas nuevas funcionalidades. ¿Por qué decimos nuevas funcionalidades? Porque ya teníamos módulos implementados, entonces íbamos por más, y nos subíamos a este proceso de transformación que hoy Metrogas está transitando, donde queríamos focalizar con la autogestión del líder y el colaborador y focalizar nuestra gestión de recursos humanos en acciones más estratégicas y no tan administrativas como veníamos haciendo. Esto es que nosotros, antes de ingresar en empleado central y reclutamiento, todas las transacciones las hacíamos muy manuales, es decir, las vacaciones las pedíamos con formulario de vacaciones, iban y venían los formularios. De la misma manera lo que era anticipo de sueldos, lo que eran préstamos, lo que eran pedidos de personal, eran formularios, emails que iban y que venían. Entonces, a partir de empleado central, nuestro rol es más estratégico en recursos humanos. Y esto es que en empleado central hacemos foco en la autogestión, donde el líder y el colaborador son los auténticos protagonistas, es decir, donde ellos ahora pueden gestionar a través del sistema, es decir, por ejemplo, las vacaciones las gestionan a través del sistema, sin evitar las conversaciones previas, ¿no? Pero ahora todo lo dejamos en un canal virtual. De la misma manera está el tema de reclutamiento, donde el proceso de punta a punta lo estamos haciendo en un canal virtual. Y todo esto para gestionar de manera eficiente a nuestros equipos. Bueno, entonces,
teníamos que salir nosotros en producción. Según el plan, nosotros ya habíamos definido que íbamos a salir el 15 de abril para recursos humanos y en mayo para el resto de la compañía, pero en marzo nos encontró la pandemia y entonces tuvimos que cambiar y recalcular todo de nuevo. Inicialmente nosotros habíamos dicho que salíamos para toda la compañía en mayo, pero habíamos dividido en 2 grupos. Nosotros tenemos varias personas que trabajan en la calle y no tienen compus. Entonces, para este grupo, que son más o menos 300 personas, que son los que atienden emergencia en la calle, lo que definimos es que ellos iban a entrar en el último trimestre para operar en el sistema. Y después todo el resto de la compañía iba a entrar en el mes de mayo. Cuando nos encontró la pandemia dijimos, bueno, ¿ahora qué hacemos? Todos tuvimos que ir para casa y nos encontramos que no todos teníamos compus de metro. Había gente que no tenía notebook, tenía máquinas de escritorio y al ir a trabajar en casa, bueno, teníamos que definir cómo íbamos a hacer para salir en productivo. Entonces, ahí empezamos a trabajar y nos aseguramos que la gente que no tenía compu de metro tuviese una compu personal o el celular para que pudieran operar con el sistema. Entonces empezamos a pensar en herramientas para formar a la gente para que pueda acceder. Entonces, a partir del mes de mayo, de manera escalonada, salimos con toda la compañía, que eran más o menos 1.100 personas, donde les habilitamos los canales, que era a través de la notebook, con VPN, o podían entrar directamente con la URL, o a través del celu. Y después estaba el segundo grupo, que eran los usuarios sin PC, que estos mantuvimos que no iban a entrar hasta el último trimestre, pero para cargar todas las novedades en el sistema, lo iban a cargar a través de los referentes, que para nosotros los referentes son personas en los sectores operativos que cargan las novedades en nombre de las personas que están en la calle. Y después tuvimos que redefinir bien y aclarar bien los roles que iba a tener cada persona en la implementación, donde, como ya les dije antes, los líderes eran los auténticos protagonistas y sobre los cuales nosotros nos apoyábamos para que la implementación fuera exitosa. Entonces, ¿qué hicimos? Definimos que inicialmente íbamos a arrancar con los directores, que serían los reales sponsors de la implementación de Integrar en su propia dirección. Entonces, para eso hicimos reuniones individuales con cada uno de los directores, es decir, con el CEO, después con el de Administración y Finanzas, con el de Legales, y así con cada uno tuvimos charlas explicando bien las funcionalidades de todo el sistema y con ejemplos. Luego accedimos a las secretarias, porque sabemos que son el apoyo de los directores, así que también formamos a las secretarias para que sean el apoyo de los directores. Después de esto, seguimos con los líderes, que para nosotros los líderes son los supervisores, los jefes y los gerentes, donde nos apoyamos en ellos e hicimos formaciones particulares para los líderes, siempre con la presencia del director, que era el auténtico sponsor de la implementación en su dirección. Acá hicimos formaciones en particular que tuvimos que desdoblar en 2 formaciones, pero fue para reforzar la formación de los líderes para la implementación. Luego también nos apoyamos mucho en los referentes, que acá lo que hicimos es nominamos un referente por cada sector de la compañía, que esta persona era la persona con mayor conocimiento en las funcionalidades y cómo operar con Integrar. Entonces, ante cualquier duda de sus compañeros, ellos serían los referentes, darle una mano o también darle soporte al líder. Y también en los sectores operativos, los referentes iban a ser las personas que iban a cargar las novedades o cosas en el sistema en nombre de la gente que estaba en la calle. Estos para nosotros eran los auténticos protagonistas para lograr que la implementación fuera exitosa, entonces sobre estos traccionamos. Y una vez que nos aseguramos que todos ellos estaban formados, recién ahí salimos operativos en cada dirección.
obviamente, de punta a punta, lo que siempre dimos fue soporte a recursos humanos, disponibilizamos un SharePoint, que era un lugar donde había autoinstructivos y manuales, y una mesa de ayuda. ¿Cómo implementamos? Y sí, definimos un plan de formación, un plan de comunicación y un plan de difusión en Metrogas. Como les compartí antes, era la formación a los directores, a los asistentes, a los líderes y a los referentes, para después traccionar y salir en productivo. Tuvimos el plan de comunicación a líderes y a colaboradores, y después difundir a toda la compañía cómo salíamos con estos dos grupos, es decir, con todas las personas que tenían PC, cómo eran los canales para acceder, y para la gente que no tenía PC, cómo tenía que operar con el sistema. Cari. Ok, bueno, los medios de comunicación. Para nosotros esto que vemos con colores fue algo que fue súper importante a nosotros y nos ayudó mucho para ordenarnos. Previo a la pandemia, nosotros lo que teníamos, esto es como un planning que pegamos en mi oficina y pegamos en la oficina del proyecto, donde teníamos con estos post-it identificados bien cada una de las tareas del proyecto y por colores identificados de quién eran las responsabilidades, es decir, si era recursos humanos, si era sistemas, si era el partner, y así hacíamos el seguimiento diario, y nos ayudó muchísimo a ordenarnos. Y después con la pandemia fue bárbaro, porque esto lo teníamos todo fotos y seguíamos haciendo el seguimiento. Después usamos muchísimo Teams, porque nosotros, antes de la pandemia, como ya había mucha gente haciendo home office, cuando hacíamos las reuniones diarias, nos apoyábamos que veníamos todos a mi oficina y veíamos el seguimiento del proyecto, o lo que hacíamos era conectarnos por Teams de los que trabajaban de manera remota. Y con la pandemia no nos quedó otra que todos estábamos conectados con Teams a partir de la pandemia. Después usamos Outlook para todo manejo de agendas, y después con Yammer la última etapa para todo lo que sea el plan de comunicación. A nivel de números y cosas de resumen del proyecto, nosotros el proyecto duró 248 días, alrededor de 8 meses, que era tal cual lo que estaba planificado. Esto era la planificación original y se respetó tal cual a pesar de estar en pandemia. Tal como les conté, la salida en productivo fue en etapas. Una primera etapa fue dentro de la Dirección de Recursos Humanos, donde salimos en productivo el 15 de abril, y el 30 ya pagamos los haberes con la nómina de abril. Y lo que sí simulamos nosotros, los workflows como si fuesen los líderes, ¿no? Para asegurarnos que el sistema funcionara ok para cuando salíamos en mayo. Después la segunda etapa fue en mayo, que fueron saliendo las distintas direcciones operativas en etapas, una vez que finalizaba la formación de todos los roles que antes les mencioné. Lo que fue importante es esto, que el 19% del tiempo del proyecto nosotros lo hicimos todo remoto. Fue 100%, ninguno de nosotros fue a Metrogas, ni nos reunimos fuera de estar en nuestras casas, y esto fue súper importante. La estrategia de formación, esto fue algo que tuvimos que cambiar a último momento. Nosotros habíamos planificado todas formaciones presenciales, íbamos a hacer todas comunicaciones presenciales, y a último momento tuvimos que recalcular todo. Y ahí tuvimos que definir videos autoinstructivos, se arman todos videos instructivos con todos los procesos principales y manuales, y los disponibilizamos en un SharePoint para que todos puedan acceder. Y después fue una locura en cuanto a la formación, porque tuvimos que hacer 54 actividades de formación a líderes y referentes en 5 semanas, o sea que estábamos permanentemente dando formaciones, porque eran grupos de no más de 15, 20 personas. Entonces, imagínense 5 facilitadores para 311 líderes. Fue un momento intenso, pero llegamos y lo logramos.
Y después fue la creación de una mesa de ayuda, que esta mesa de ayuda era exclusiva para atender sobre las funcionalidades de Integrar. Y esto estaba conformado por gente de nuestro equipo, gente de recursos humanos. Acá lo que queremos compartir con ustedes son las lecciones aprendidas a lo largo de este proyecto. Contamos con un muy alto involucramiento de los sponsors, que son los directores de recursos humanos y sistemas, y que teníamos con ellos una reunión de seguimiento quincenal, en donde participábamos, y estas reuniones no se continuaron más allá de la pandemia. Se realizó un análisis de todos los procesos de recursos humanos para adaptarlos y ajustarlos a lo que era el nuevo sistema de Integrar. Se realizaban, así como comentaba Andrea, las reuniones diarias a inicio de la jornada para hacer el seguimiento de las tareas y por dónde íbamos. La planificación esa con post-it de colores, diferenciando qué tarea iba a hacer cada uno o qué correspondía en ese día, nos ayudó un montón. Otro punto muy importante que destacamos es la tarea de data cleansing, de datos que se hizo sobre recursos humanos, sobre el ERP HCM, para después migrar los datos totalmente limpios. Se planificó 3 iteraciones para las salidas, y también tuvimos un acompañamiento de 3 servicios de QA con Max Attention, principalmente haciendo foco en las integraciones. Hicimos un paralelo en el mes de febrero con todo el esquema migrado y lo que teníamos on-premise, y obtuvimos los mismos resultados. Eso nos sirvió un montón para estar seguros en el momento de la salida en vivo. Esto, como comentaba Andrea, que hicimos 2 etapas de Go Live, primero la dirección de recursos humanos y luego el resto de las direcciones. Y otro punto muy importante que tomamos como lecciones aprendidas fue que armamos un entorno de calidad específico para este proyecto con datos productivos. O sea que durante las pruebas de migración de datos, todos los errores que se iban encontrando se iban corrigiendo, tanto en producción como en el QA, para poder realizar la migración, y después cuando fuimos a producción, la migración fue sumamente eficiente y rápida porque los errores encontrados por datos fueron mínimos. Como tarea post-implementación nos quedaron, que ya lo hicimos, la implementación de recibos de haberes digital, y también la formación del modelo de gobierno de SuccessFactors, donde se definieron administradores, key users, gestores de datos, de procesos, perdón, para poder formarlos e implementar un modelo de gobierno. Hasta acá era lo que queríamos compartir con ustedes de nuestra experiencia en pandemia. Bueno, felicitaciones y excelente desafío implementar sobre todo el módulo de Employee Central y el reclutamiento en tiempos de pandemia. Yo tengo la primera pregunta, y si quieren invitamos si alguien quiere hacer algunas preguntas. ¿Cómo fue la adopción de los empleados de de esta herramienta? ¿Ya pudieron medir el uso, o porque al estar en pandemia ya se hace, no hay tantas licencias en algún aspecto? Con Employee Central sobre todo, o si están también con procesos de reclutamiento donde ya están utilizando, lo que implementaron. Mira, nosotros a nivel de adopción lo medimos a través de la herramienta que te da SuccessFactors, y la verdad tuvimos muchísimos ingresos.
Al comienzo fue de a poquito, lo medimos sobre todo teniendo en cuenta la gente que puede ingresar, ¿no? Los que sabemos que pueden ingresar. Seguramente esto por esta división que yo te decía de gente que tenía y no tenía PC, y lo que vimos es que fue incrementando de a poco, pero el pico lo tuvimos con el recibo digital, ¿no? Nosotros salimos con el recibo digital el 30 de junio y ahí tuvimos un pico altísimo. Sobre 1.400 empleados, el último día de pago entraron 1.300 personas. Entonces, y al ingresar ahí ya con el recibo, después ya empezás a navegar y a ver qué información tenés. Igual nosotros también estamos haciendo campañas para que actualicen sus datos. Entonces les decimos, revisar los datos que están cargados en empleado central, validar si la información está bien, si no hay que actualizarlas, y bueno, esto es de a poquito, ¿no? La gente se está metiendo y va viendo, y a partir de ahí empieza a usarlo. Pero otra vez, el recibo es el que nos impactó más para... Bueno, excelente, muchísimas gracias. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta, no sé si en el chat hay alguna. Sí, yo aprovecho y hago una, además de las felicitaciones, era si ese mismo consumo que estaban viendo, si tenían el tema del uso de la aplicación móvil para ingresar discriminadas, si veían que eso se estaba usando, no se estaba usando, qué experiencia tuvieron con eso. Sí, estuvimos revisando, la gente accede al celu, pero no lo medimos todavía. Nosotros primero estamos apuntando a que usen empleado central, no lo medimos desde el celu, pero consultamos. Ingresos hay, Manuel, vimos y nos están marcando qué uso hay. Eso es lo importante. No, está claro, era como para ver si veían que había alguna tendencia o algún tipo de usuario estaba prefiriendo o usando más asiduamente el celular en vez de la compu, nada más, para ver si algo, mira, o al revés, digamos, si en esa mesa de ayuda que pusieron había consultas porque no podían ingresar por alguna clase de dispositivo, o entender un poco cuáles eran los primeros inconvenientes, digamos, que resolvieron con esas personas que pusieron a ayudar a la gente al principio. Cintia, ¿querés contarle vos desde la mesa de ayuda? Como ven acá, somos un grupo de gente que no tiene problema en decir si algún problema tiene SAP, lo tiene. No. Ok, no, dale, sí. Hola, buen día a todos. Sí, al principio, bueno, teníamos consultas de cómo acceder, ¿sí? Pero los pudimos resolver rápidamente, inclusive hicimos instructivos tipo videitos para que la gente pueda ver cómo bajarse la aplicación y cómo conectarla por intermedio de Saccess. Así que bueno, eso fue al principio cuando empezamos a lanzarlo a las direcciones. Pero no tuvimos inconvenientes, generalmente lo pudimos resolver cuando eran dudas o consultas que tenía el empleado de cómo instalarla. Bien, excelente. Bueno, muchísimas gracias y bueno, nuevamente felicitaciones, un gran trabajo y esfuerzo sobre todo en estas épocas. Y ahora podemos pasar con Jorge. Jorge, yo te estoy buscando por dónde estás. Perfecto. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Ya comparto pantalla. Claro, y lo dejamos para que nos cuente su experiencia. Avísenme si la ven y empezamos cuando me digan. ¿Ven sí, la pantalla? Sí. Ah, perfecto. Bueno, me voy a poner mi timer. Perdón. Fue muy... Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Gracias por estar nuevamente en esta reunión. La verdad que las extrañaba. No fue hace mucho, fue en marzo creo la última que tuvimos, pero ya quería estar en contacto de nuevo con ustedes. Me presento rápidamente, no hice la presentación porque vamos a hablar del programa de capacitación de expertos, pero yo soy Jorge da Silva, brevemente, trabajo en IRSA, soy responsable entre varias herramientas de SAP en la nube, entre ellas SuccessFactors. Desde el 2014
tenemos la herramienta con un módulo de Performance and Goals y Jam básico en principio. Luego fuimos por más, en el 2017 tenemos los módulos de Employee Central, Onboarding y Jam Advanced. Y en el marzo del 2019 integramos con nuestro sistema de liquidación y tenemos Jam Enterprise. O sea, tenemos ya casi todo. Desde ese momento no hemos parado de activar funcionalidades, mismo dentro de Employee Central, o sea que usamos beneficios, usamos tiempos, usamos extensions, en principio en Station Center, y ahora estamos ya por las extensiones en SAP Platform. Así que hay mucho para hacer. Y bueno, tengo un equipo que me ayuda, ¿no? Por supuesto. Les voy a contar sobre el programa, sobre el programa de cliente. Es un programa de entrenamiento para nosotros, por ejemplo, yo o mi equipo, ustedes seguramente, que somos clientes, muchas veces nos dijimos por qué, puedo certificar, puedo ver cuánto sé de mi herramienta que la estoy gestionando día a día. Bueno, ese es el objetivo del programa, no solo validar eso y aprender cosas nuevas, sino estar en contacto con otras personas. Esto me abre muchos caminos porque en la comunidad estar certificado queda registrado de alguna manera. O sea, la certificación es para que podamos encontrar nuestros pares y podamos demostrar, o sea, no demostrar, sino certificar que realmente sabemos lo que estamos empleando. Día a día nosotros ya lo sabemos porque lo mantenemos, pero está bueno cada tanto hacer una validación de qué temas por ahí damos por supuesto, y al repasarlos nos aprendemos mucho más. Bueno, voy a mostrarles una presentación muy corta, pero que habla del programa, y vamos a mostrarlo, vamos a verlo en vivo para que puedan entrar directamente. A ver, ahí estoy. Bueno, el temario lo que vamos a ver es eso, hay las formas en que podemos certificar. La certificación de cliente se llama SFX, que es SuccessFactors Administration Expert, no, SuccessFactors Expert, en realidad. Vamos a ver por qué lo haríamos, porque la verdad que nadie nos lo pide, pero por qué, esto es un desafío propio, es mantenerlos actualizados, cómo nos acreditamos, cómo esa acreditación tiene un vencimiento, cómo nos reacreditamos, y cuáles son los servicios o las capacitaciones que tenemos disponibles para nosotros que somos usuarios de SuccessFactors. Todo esto, no se preocupen, yo lo voy a pasar, es muy sencillo y todos tenemos acceso. ¿Qué formas hay de capacitar a nuestros clientes? Bueno, a clientes, pues yo soy un cliente en realidad, pero como que SuccessFactors es mío, entonces digo, ¿cómo nos entrenamos? Bueno, hay tres maneras. La primera es si ven para arriba porque tengo dos monitores, pero estoy viendo ustedes. Es SuccessFactors Administration Learning Center. Es SFALC, como lo habrán visto, y es un punto de acceso que se encuentra dentro de la comunidad de usuarios de SuccessFactors. Para acceder a va a haber tres opciones. Esta es la que vamos a enfocar principalmente, porque todos tenemos acceso a ella por ser usuarios de SuccessFactors. No tiene costo adicional, es muy sencillo acceder, ahora lo vamos a ver, es gratuita, y tenemos el acceso a lo que se llama el Learning Hub para clientes de SuccessFactors. ¿Sí? ¿Cómo se accede? Es muy sencillo, todos conocen la comunidad, o entraron en la comunidad porque siempre se los mencionamos, pero si no lo hicieron nunca, les voy a mostrar dónde está. Permiso, ¿eh? Bueno, esta ya la conocerán la pantalla. Ahí ¿la ven? Perdón, ¿ven la pantalla de la comunidad? Porque tengo varios monitores y quiero ver si... Sí, se ve, se ve. Sí, perfecto, perfecto. Bueno, la forma de acceder, bueno, es communitysuccessfactors.com. El único requisito es tener un SUser, o un mail, pero en realidad pues, les conviene usar el SUser, les aconsejo, porque yo lo tuve que cambiar hace poco, es usar el SUser que te da la empresa sobre que van a certificar, supuestamente. La forma de acceder es sencillo. Si entramos al home del community, hay dos formas. Vamos a recursos, training and SFX accreditation.
Voy a hacerlo lento por si hay delay, pero no creo. Y hay que ir directamente al Enter Here, aquí, ¿no? Apenas ingresa, quizás ustedes ya ingresaron, la primera vez que ingresan, antes de usar el Satisfactory Administration Learning Center, hay que registrarse, ¿sí? Si es la primera vez que lo hacen, habrá 3 pasos adicionales, que es nada más que el prerequisito es tener su S-User. Eso siempre, si ustedes no tienen el S-User, seguramente todos lo tienen, y si no lo tienen no es problema. Les explico cómo obtenerlo. Por soporte local, o les digo que contacten al administrador de su empresa y les digo cómo obtenerlo. Los primeros 3 pasos es entrar a este lugar, hacer Enter Here, y nos pide algunos datos para registrar la cuenta. Después ya podemos entrar directamente desde QuickLeaks, si quisiéramos, Access Product Training, ¿sí? Y cuando entramos ahí, ya estamos en la plataforma, ¿sí? Hasta ahí eso es sencillo. Puede haber problemas, puede haber, pero bueno, se van resolviendo. Si siguen los pasos, al final de la presentación hay una diapositiva con todos los links, está la guía de cómo registrarse y la guía de cómo entrar también. Cuando sí, entran... después como siempre sí, vamos a subir la documentación al grupo de Jam de Azug, así que ahí van a poder acceder a toda la documentación. claro, perfecto. Bueno, cuando ingresan van a ver una pantalla como esta, en realidad no van a ver esta pantalla. Ahora, por lo que veo, bueno, esto uno puede customizar donde quiere que arranque, en general van a entrar en el home, ¿sí? Pero yo lo puse para poder ver el learning content directamente. Ustedes esto ya lo conocen, van a Start Page, claro, puse learning content para entrar directamente, pero ustedes van a ver el home, ¿sí? Bueno. Ahora, voy a seguir, esto es cómo ingresar. Ahora vamos a ver cómo trabajamos ahí, y seguimos con la presentación. Entonces, entramos directamente desde la comunidad. Sí. Un comentario muy cortito. Para los que no conozcan SuccessFactors Learning, en realidad Learning Hub es una instancia de SuccessFactors Learning con todo el contenido de cursos de SuccessFactors a los cuales pueden acceder. Entonces, es SuccessFactors atrás, la herramienta de Learning, de cómo navegar, cómo inscribirse, cómo tomar el curso y demás. Así que para los que no conozcan Learning, es una buena oportunidad. Y para los que ya conozcan Learning de SuccessFactors, es exactamente lo mismo. Perfecto. Bueno, esta es la primera alternativa de cómo capacitarnos en SuccessFactors, es usando el Learning Center de administrador para SuccessFactors. La segunda forma, que no vamos a entrar en detalle, se las comento nada más porque hay 3, y ustedes las habrán visto cuando entré aquí, con eso. Cuando ingresé acá vieron que hay 3 opciones, ¿no? Bueno, de esas 3 son las que le estamos hablando. Primero nos vamos a enfocar en eso. Aquí esto las voy a mencionar nada más. Hay 3 maneras de capacitación. La segunda es la dirigida. Es una capacitación dirigida por un instructor. Adicional de la primera, estas tienen costo adicional. Algunas tienen costo adicional, pero también a veces se hacen eventos y se invita a clientes, y alguna de ellas las puede tener también, ¿no? Acompañado, porque hay un instructor. La tercera, que también están cómo se puede acceder, ¿no? Y la tercera es, bueno, ya es mucho más personalizado, es privada, pero son las 3 maneras en que un cliente de SuccessFactors o administrador de SuccessFactors se puede capacitar, ¿sí? Vamos a ir por la primera, que es la sobre la que voy a hablar y la que todos tenemos alcance hoy. ¿Qué es SuccessFactors? Bueno, el programa de acreditación de experto, siempre es muy difícil buscar traducciones, pero bueno, es un conjunto de exámenes para los administradores, los que administramos la plataforma, y esa certificación es por producto. O sea, de cada uno, por ejemplo, Metrogas mencionó que tiene varios productos, ustedes cada uno tiene sus productos. Bueno, uno podría dar las capacitaciones o dar los exámenes de administración, si quisieran, no es obligatorio, de esos productos que tiene implementados. Igual, si no los tuviera implementados, también puede hacer la capacitación. Pero nos ayudaría a reconocer en nuestra herramienta cuáles cosas podemos aprender nuevas. Yo, sinceramente, conozco desde hace más de 5 años la plataforma, sin embargo, repasar este entrenamiento
y hablar con otros, o ver con otros pares, me di cuenta que había cosas que las daba por supuesto, y a veces entendía que funcionaba así, no entendía bien por qué funcionaba así, porque viste uno, el día a día lo sobrepasa y a veces no se pone a detener, a ver cómo fue definido realmente ese producto, o con qué funcionalidad. Entonces me ayudó mucho en ese sentido. Bueno, ¿por qué acreditación? La verdad es, no solo es algo para decir, estoy acreditado en el producto que gestiono, puedo aconsejar a mis pares en implementaciones o en comentarios, puedo dar respuestas a consultas en la comunidad sobre este producto, además de estar certificado, acreditado, sino que es un desafío personal también. Digo, bueno, si yo lo gestiono todos los días, si yo soy el responsable, y me mantengo actualizado, ¿por qué no dar un examen? La verdad que el examen lo puedo dar todas las veces que quiera, sinceramente. Y cada vez que lo dé y me equivoque, aprendo en realidad. Entonces, ese es uno de los beneficios, por ejemplo. Es algo más, es como darnos un reconocimiento por no solo lo gestionás y lo administras en el día a día, sino para tus pares, o sea, los que no me conocen o los que no nos conocen, dicen, ah, mirá, está acreditado, o sea, dio el examen, revisó por lo menos el contenido y cumplió con ese examen. Y bueno, y sobre todo se reconoció en la comunidad. En la comunidad nos aparece, les voy a mostrar cómo aparece, cuando uno está acreditado, ¿no? Yo tengo un hobby que soy coleccionista, entonces ya coleccionado reconocimientos, ya es como... es algo que también me ayuda mucho. Ven acá donde está el usuario, si pueden ver, aparece la acreditación, ¿sí? Directamente sobre el usuario aparece que uno es acreditado, ¿sí? Entonces, cuando alguien hace una pregunta o contesta algo, o una sola pregunta, ya sabe que es alguien que por lo menos está acreditado. O sea, no sabemos, a veces hay gente que nos ayuda y no está acreditado, no importa. Aconsejaría que hagan la acreditación, porque se sabe mucho y ayudar a otras personas, ese es el objetivo. Bueno, vuelvo a la presentación. ¿Qué le sirve para la empresa? A la empresa también le sirve, porque muchas veces habrán notado en las empresas que a veces toman consejos de consultoras o de otros, cuando dentro tienen a sus administradores, y esos administradores también están validados por los que generaron, los dueños de la herramienta, digamos, por SAP. Están acreditados, entonces eso también es un reconocimiento. Y muchas veces, algunos están tan preparados, o muchos administradores están preparados, que a veces ni utilizan consultoría o proveedores externos. Esto me van a matar, pero bueno, la realidad es que reduce los costos asociados a proveedores externos. Bueno, ¿cómo convertir? Acá me quedó una línea, pero no sé qué es. Bueno, ¿cómo ser acreditado? Para obtener la certificación, bueno, hay tres maneras, o sea, hay dos pasos en realidad. Uno entra a esta plataforma, ahora vamos a entrar, estoy bien en tiempo, perdón. Entra a la plataforma, busca el contenido, y se lo puede poner entre su contenido preferido para ver cuando quiera, no es obligatorio. Cuando uno entra, se enlista lo que quiere ver, lo guarda y lo puede ir revisando a medida que quiera, a esa demanda, ¿no? Cuando está preparado, puede hacer el examen. No necesariamente tiene que ver el contenido para hacer el examen. Uno, si se siente con confianza, puede directamente hacer el examen. En algunos casos lo hice así, en otros casos no. En otros casos revisé porque me di cuenta que cuando vi contenido de algo que me parecía muy chico, en realidad había muchísimos módulos, entonces quiere decir, ah, no sé todo, debe haber cosas que me faltan conocer, entonces sí revisé todo el contenido. Y sí, y aprendí mucho, había muchas cosas que no sabía que tenía, entonces ese también es parte del objetivo, repasar la capacitación, probar el examen. Bueno, el examen es un examen como no digo que fácil, tiene sus temas, es importante, el examen es en inglés, por eso a veces como consejo le digo, revisen el contenido, porque el contenido generalmente está en inglés, y ustedes cuando administren como buena práctica, también es bueno hacer o seguir los manuales en inglés, o sea, que no sepas lo suficiente en inglés no es un impedimento, sinceramente, es un inglés muy técnico, y ustedes si gestionan la plataforma día a día, pueden entender ese tipo de inglés, pero bueno,
es un examen, tiene sus sutilezas, digamos. Hay preguntas que hay que leerlas bien y entender por qué no es digamos, hay preguntas tramposas, digamos. Pero como consejo a todo examen, esto también en la universidad, es lean bien las preguntas, o sea, no supongan lo que le están preguntando, sino lean la pregunta porque a veces con la información que tienen alcanza para saber las respuestas. Ahí, Jorge, para ver magnitud, Sí. digamos, de esfuerzo, en todas son cuántas preguntas son, es multiple choice. Sí, son alrededor de 30 preguntas. Hay algunas que son opciones únicas, son de option, o múltiple. Las que son múltiples te dice cuántas son las opciones verdaderas o cercanas sobre lo que se está confirmando. Y hay que obtener el 80%, o sea que si son 30, creo que 25 o 27, no me acuerdo, 25 creo, ya alcanzaría. En general son de 30. Todos los que hice eran de 30, pero no sé si son exactamente 30, pero bueno, hay un contador, hay un tiempo para hacerlo, mucho tiempo para hacerlo, la verdad, porque siempre, nunca me cortó el tiempo para hacerlo, creo que es 1 hora al menos y alcanza. Pero bueno, igual el examen lo pueden hacer las veces que quieran, ¿sí? O sea, sí, y lo bueno es que al dar el examen te dice te acreditaste o no, y si te acreditaste, o no, también te dice en qué te equivocaste, o sea, uno va aprendiendo también de los errores, entonces vuelve a leer el contenido y lo puede dar de nuevo, o sea, eso no sería problema, o sea, no es que tenemos una penalidad por no aprobar, digamos, lo que en realidad estamos aprendiendo. Es un buen consejo. Al principio yo lo hice, te digo, personalmente lo hice sin estudiar, para ver realmente cuánto pensaba que salía. Me di cuenta que salía justo. Digo, uno no quiere ser justo, digamos, justo. Digo, vamos por más. Entonces me empecé a hacer el curso, lo leí todo, y bueno, ahí conseguimos un poquito más, tampoco mucho más. Pero bueno, está acreditado. Bueno, una vez que uno se acredita, ahí es el consejo, en general lo van a ver en la plataforma, es utilizar un browser. Pueden utilizar cualquier browser, sinceramente, pero hay algunos determinados que se han detectado algunas fallas en los browsers Chrome o, no me acuerdo, en Edge, y es aconsejable usar Internet Explorer Firefox a veces porque te guarda el progreso del avance de la capacitación, pero es algunas fallas. A mí yo lo hice con Chrome y a mí no me falló, aunque la recomendación sea hacerlo con los otros browsers. Pero en ese caso no importaría, entran a su historial y pueden ver si está acreditado o no está acreditado. Lo sumo se corta, pero pueden entrar de nuevo. O sea, pero sigan los consejos, o sea, si se animan, yo lo hice la segunda vez para no tener ningún problema. Igual tuve, pero no importa. Es una recomendación. Bueno, dura 1 año, desde el momento que se da, dura la acreditación 1 año, y bueno, unos meses antes de que se venza, todavía no pasó, va a llegar un mail diciendo que quedan 60 días para, 2 meses, ¿no? Sí, 2 meses para reacreditarte, lo que es volver a dar el examen. Si el contenido no cambió, se lo puede revisar nuevo, quizás si el contenido se actualizó, se puede dar el nuevo examen. Vamos a ir a la plataforma, les voy a mostrar eso. En la plataforma, bueno, cuando ingresan es sencillo, buscan los cursos. Un consejo es que cuando busquen los cursos, siempre les aconsejo el idioma principal, poner inglés, porque la mayoría está en inglés, y muchas veces uno de los problemas que surge es no encuentro el curso, y precisamente es porque ese curso no está en ese idioma. Entonces lo primero que habría que chequear es que esté puesto en inglés. A mí se me ocurre plataforma. Si uno conoce los códigos, los códigos los van a conocer cuando yo les dé el listado, o cuando entre al portafolio vean el listado, pero bueno, yo lo hago todo el tiempo. Ven que aquí, si yo busco, por ejemplo, si yo hubiera puesto, o si tuviera el idioma castellano, quizás no me aparecen los cursos, porque seguramente no los tengo en ese idioma. Entonces, bueno, ven, acá ya no aparece el HR800. Esto es algo muy común, ¿eh? Para leer te parece una pavada, pero cuando estamos tomando la capacitación te dicen, entra acá y busca. Y lo primero que hay que fijarse es, pongamos el idioma,
y después seguramente vamos a ver todo lo mismo. Bueno, HR800 es, creo que es certificación de plataforma de SuccessFactors, la básica, por la que yo empezaría, creo que es un consejo. Sí, es un consejo. Entonces, en el tipo de contenido que hay, puede ser handbooks, o sea, manuales con instrucciones, tenemos los e-learning y tenemos los exámenes. ¿Sí? Ahí ustedes eligen el curso que quieran, o sea, de hecho, ustedes están viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Bueno, perfecto. Elijo el contenido y ahí me dice cuánto dura el contenido y también, bueno, en este caso elegí un handbook, pero bueno, no importa. Voy a buscar un learning, porque es lo más adecuado. Si quiero hacer, si soy re estudioso, hago ese, hago los manuales, hago todo, pero bueno. El manual sería el 800, a ver si lo encuentro. SuccessFactors, performance, calculation. Bueno, agarro otro, un learning, a ver si encuentro. Ah, porque lo debo tener filtrado por contenido seguramente. Claro, igual la idea ahí, Jorge, es, bueno, creo que, no sé si todos los usuarios sabían que existían estas capacitaciones, digamos, que son gratuitas, y las ventajas de ser administradores, nada, que vos nos puedas dar esa experiencia, y por lo que escuchamos, recomendás a que la gente se anime y la haga. Sí, sí, eso, bueno, acá, bueno, eligen, ahí haber puesto un filtro que no lo veo, y sus cursos aparecen acá, ¿no? Aparecen acá a la izquierda donde están los cursos activos. En ese momento entran en un curso y voy a elegir este. Hice varios, pero vamos a ver, por ejemplo, este. Y ahí van a ver el contenido, los guías, o sea, cuántas horas son, si le da el certificado, van a ver el contenido, van a poder recorrer todas las... Bueno, los que conocen el Learning va a ser cómodo para ustedes, si no, es muy cómodo también, porque les va a abrir una pantalla, importante no cerrar la anterior, quedarse en esa pantalla, y pasar las solapas, hay ejercicios, hay pruebas, una la puede pasar, la puede seguir, sirve para ustedes, yo lo recomiendo muchísimo, es más, me envicié, hice uno y ahora no paro de hacer, hago 2 por mes. ¿Por qué? Porque la verdad que está accesible para todos, no tiene costo y nos ayuda a estar alineados con la funcionalidad con la que fue definido la herramienta, digamos. A veces lo usamos de una manera que no es la correcta. Yo voy a pasar acá. Los recursos, bueno, estos son los posibles, o sea, de todos los módulos de SuccessFactors hay un learning, hay un examen, acá están los códigos, Foundation es el 800, empezaría por ese, les aconsejo que empiecen por los que tienen, primero por Foundation y después por los que tienen, digamos. Algunos que son mucho contenido, obviamente Employee Central es muchísimo contenido. Y bueno, y tenemos, bueno, los que tengan ustedes. Ah, me olvidé mencionar que también tenemos onboarding desde el 2017, no sé si lo dije. Es el que más me gusta, así que es raro que me haya olvidado. Bueno. Y si Bueno, y acá están los recursos, y acá están los links de los enlaces a cómo registrarse, cómo acceder, cuál es el catálogo de cursos, como cualquier problema, igual me pueden escribir o pueden escribir acá. Y yo los guío, digamos, yo lo recomiendo, y cuando empiecen a hacer las consultas o empiecen a poner las respuestas en la comunidad que te preguntan, es muy lindo que quede tú, que estás acreditado, y eso lo aconsejo también. Si ustedes están acreditados en algún producto, pueden ser asesores de pares, entonces van eligiendo de todas las plataformas que ustedes se sientan confiados, eligen los temas sobre los que quieren que les pregunten. ¿Sí? Ahí me pueden encontrar en la comunidad también. Bueno, espero no haber ido muy rápido y que les haya servido. Cualquier consulta, si tienen, la respondo sin problema. Bien, muchísimas gracias, Jorge. Acá te felicitan también por chat. Gracias. Y bueno, vamos a publicar la presentación en el grupo de ASUC, Bueno, ¿sí? genial. SuccessFactors de Jam. Y ahora le damos el paso a Rodri. Rodri Conde trabaja en Mercado Libre y nos va a contar
sobre Qualtrics y un proceso que se llama Candidate Feedback de Sign-Off. Así que lo dejamos, digamos, ahí creo que tenés que salir, Jorge, de compartir pantalla para que él pueda tomar... Buenísimo. Poder no sé si me escuchan bien. Gracias, Nati, por la presentación. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bárbaro. Bueno, voy a compartir pantalla. Ahí está, si me confirman si están viendo. Bueno, muchísimas gracias a todos, felicitaciones al equipo de Metro, antes que nada, y a Jorge de IRSA por las presentaciones. Orgulloso de estar en ASUC, es mi primera participación en ASUC, así que espero no aburrir y no demorarlos mucho. Como contó Nati, trabajo en Mercado Libre, en el equipo de People System, puntualmente una célula Agile, que es de Innovate o de innovación, junto con Nati Abalfi, con Lau Guitarte, que no sé si anda por ahí también, creo que estaba en el Meet, y queríamos venir a conversar y a contarles un proyecto, un proceso que empezamos a trabajar en Mercado Libre de Candidate Feedback, o lo que nosotros llamamos Sign-Off, que es cómo dar el no-go a un candidato, ¿no? Puntualmente enfocado en el Sign-Off. Bueno, primero hacer un marco, ¿no? de Mercado Libre. ¿Qué es Mercado Libre? Contar un poco el ecosistema. Estamos generando expertos en los tiempos que corren de Mercado Libre, seguro mucha gente compró, le tocaban el timbre con algún envío o alguna entrega. Mercado Libre es la compañía de tecnología número 1 en desarrollar soluciones fintech y de comercio exterior. Nuestra misión es democratizar el comercio electrónico y los pagos en América Latina. Pueden ver en el ecosistema de Meli las distintas aristas de negocios que tenemos, capaz que las más conocidas es el marketplace, que es Mercado Libre o e-commerce, o los servicios de fintech, como Mercado Pago o Mercado Credits, pero también tenemos algo que creció exponencialmente en estos tiempos, que es Mercado Envíos, que es toda la parte de shipping y distribución, con un centro de distribución acá en la zona de La Matanza, en Argentina, y otros dos sectores de negocio, como son Mercado Shops, Mercado Libre Publicidad, que acompañan el crecimiento a todas las pymes y todos los emprendedores de Mercado Libre, ¿no? Fomentando ese espíritu emprendedor. Bueno, para contarle un poquito y entrar en el área de People, ¿no? Y hacer foco en números, o mostrarle un poco en números para que tengan visibilidad y magnitud de lo que abarcó o el trabajo que dio el proyecto. Contarles que, bueno, Mercado Libre, por Great Place to Work, orgulloso, el tercer año consecutivo, está dentro de uno de los 5 mejores lugares para trabajar en América Latina. Tenemos un talent pool, como pueden ver, de candidatos, o sea, una base de conocimiento, de talento sería, de más de 400.000 candidatos. Somos más de 12.000 colaboradores, como veían en el slide anterior, ¿no? Con presencia en 18 países, y 8 países con operaciones propias de Meli. Más de 600 posiciones entre oportunidades internas o de movilidad, y también publicadas en nuestro site de empleos, y tenemos un hiring plan, vamos a lograr llegar a casi 17.000 empleados para fin de año. Por eso nuestro norte es implementar este tipo de tecnologías disruptivas, o este tipo de procesos que siempre midan la experiencia de nuestros candidatos, ¿no? Y de todas las personas que colaboran o hacen este espacio para co-crear en Meli. Bueno, ahora sí, contarles un poquito la agenda y puntualmente este proyecto, ¿no? Los objetivos y cómo dividir o cómo vamos a abordar acá, de acá en adelante la presentación. Primero sí, contarles un poco el proceso, cómo es esto que nosotros empezamos a medir, este feedback de candidatos, llamamos nosotros, con nuestro equipo de reclutamiento, OTAs, que es Talent Acquisition, aprender una nueva forma de gestionar el sign-off. Y acá creo que el primer desafío como objetivo es, y también de una manera disruptiva o innovadora, empezar a medir los candidatos que no quedan, ¿no? O sea, esto de poder tener un indicador, no solo de todo el proceso que sí venimos midiendo, sino también de aquellos candidatos que se le van a dar el no-go.
Todo esto acompañado con automatización y tecnología, libre de bias, siempre apoyando la diversidad, ¿no? Y midiendo end-to-end todo el proceso, y ambos dos para llegar al objetivo principal, que es una experiencia memorable en todos nuestros candidatos y todas las personas que pasan por Meli. Bueno, acá, para hacer todo esto, ¿no? Tenemos unos momentos, o tuvimos que definir como primera instancia, qué medimos, o sea, qué empezamos, cuáles son los puntos de medición o los momentos claves en donde tenemos que medir a las personas. Si bien la presentación va en el foco, o hace foco en el sign-off o el no-go de los candidatos, tenemos definido, y también en tiempo de pandemia, que es algo que escuché también al equipo de Metro, que es un desafío gigante, es hacer distintos checks o distintos cortes desde el ingreso, o sea, desde el onboarding de nuestros empleados. ¿Por qué el onboarding? Porque en Meli, también con el equipo, trabajo con el equipo de People, ¿no? Cada persona emprende, o apostamos a que emprende y haga su propio desarrollo dentro de la compañía. Una encuesta de quinto mes, un pulse, un check survey, que es como un engagement reducido, una encuesta de engagement reducida, y todo esto en tiempos de pandemia con pulse de COVID, para ver cómo medimos o cómo seguimos a nuestros empleados. Obviamente con dos objetivos fundamentales, que es ser proactivos al turnover o a las salidas, y también tener una trazabilidad de la persona y los grupos de personas, como les contaba recién, que pasan por Meli. Bien, acá en alto nivel, y para empezar a ver un poquito más del proceso, como les decía, las herramientas que utilizamos y lo que estamos integrando, el proceso de sign-off o del no-go de los candidatos comienza en SuccessFactors, en el módulo de reclutamiento, conocido como RCM por Recruiting Marketing, así lo hacen en inglés, donde el equipo de TA, o nuestro equipo de reclutamiento, ¿no? Hace una primera comunicación de sign-off al candidato en el proceso. Esta comunicación es esencial, les voy a explicar un poquito más por qué. Es una comunicación vía mail o telefónica, para luego sí después hacer una gestión dentro de la herramienta y mover al candidato a uno de los nuevos subestados de rechazo que empezamos a definir. Esto hace un envío de datos, hace una integración con el siguiente sistema, que es Qualtrics, a través del Integration Center, que es una herramienta de SuccessFactors, donde se combina mucha metadata de Employee Central, que es un módulo que recién comentaba Jorge, de Employee Central, y también suma todo el proceso dentro de la misma plataforma de reclutamiento para llegar a integrar y enviar todos estos datos a Qualtrics. Qualtrics, acá tuvimos un desafío muy grande en elegir qué módulo de Qualtrics íbamos a utilizar. Habíamos comenzado con Employee Experience, como les mostraba recién, para medir toda el área de end-to-end de los empleados, pero necesitábamos empezar a manejar un volumen de 400.000 candidatos y hacer una solución escalable. Por lo tanto, bueno, implementamos un módulo de Qualtrics que es el de CX, que se usa para Customer Experience, un poco haciendo como esta comparación y empezar a mirar a nuestros candidatos, o sea, la misma experiencia que queremos que tengan nuestros clientes en el e-commerce, de una experiencia memorable de compra, la queríamos para nuestros candidatos en nuestro proceso de selección. Por eso, un poco también, ¿no? ¿Por qué nos volcamos al módulo de Customer Experience de Qualtrics para enviar las encuestas? Se configuraron unas automatizaciones técnicas para poder importar toda esta información y para no olvidar el objetivo, que es comunicar a los candidatos y consultarles cómo vivieron ese proceso. Eso obviamente vuelve a Qualtrics y explotamos la herramienta para poder hacer el análisis del NPS, del Net Promoter Score, o los indicadores y los dashboards que armamos justamente ad hoc para este proceso. Bien, como les contaba, ahora sí entrando un poquito más en la encuesta, ¿no? En qué es lo que le preguntamos o queremos medir de los candidatos.
lo dividimos mayormente en 3 bloques. Un grupo que son subestados de rechazos que se configuran en SuccessFactors y no van a tener survey o encuesta, justamente ¿para qué? Para no spamear, conocemos nosotros, o para no hacer varios contactos a un candidato, que son más que nada descalificaciones automáticas o rechazos técnicos por test cognitivo o por test técnicos que tenemos en Mercado Libre, o algún imprevisto de otro rechazo, y después sí, una encuesta que utiliza una lógica de Qualtrics y se divide en 2 módulos, todo lo que es etapa inicial o de phone screening, que es el primer contacto que tienen con una persona de Meli, o sea, dentro del proceso de selección, donde el tiempo entendemos que es menor, y hay algunas preguntas de la encuesta que no se realizan, y otro bloque en etapas más avanzadas del proceso, como por ejemplo, si una entrevista presencial en Meli o dentro de un assessment, en el background check, que es como todo el análisis de background justamente que se hace de los candidatos, o en el rechazo de una carta oferta. ¿Por qué rechazó una oferta el candidato de Meli? Bien, y acá continuando con los estados de rechazo, primero contarles por qué hicimos esta encuesta con 10 preguntas, donde la primera pregunta puntual es el top of mind que conocemos nosotros, siendo 1 o 5 malo, ¿cómo viviste el proceso de Meli? Es una pregunta rápida para obtener una tasa de respuesta más rápida, teniendo en cuenta también que estamos midiendo un proceso, que es un proceso de sign-off, o un proceso de terminación, ¿no? No le estamos preguntando al candidato empleado el onboarding cómo le fue, sino estamos comunicando de que en esta oportunidad no va a poder continuar en el proceso de selección. Acá es también clave ver qué queríamos medir, entonces nos preguntamos, bueno, necesitamos un índice de favorabilidad, y un índice de detracción, por lo menos como datos bases para este proceso. Entonces, en función a eso, generamos las 2 encuestas, como les comentaba recién, con 10 preguntas, para lo cual la etapa de phone screening hay ciertas preguntas, como por ejemplo, comprendí cómo iba a ser el proceso desde el inicio, al tener solamente un contacto telefónico, ese tipo de preguntas se excluyen, como para lograr la mejor experiencia, y no así para la otra encuesta, que tiene ya los estados en los procesos más avanzados de selección o de la aplicación de los candidatos. Bien, aquí contaba un poco cómo fue el proceso, hacer un poquito, no yendo tan a lo técnico, si bien yo estoy más para el lado técnico del área técnica, contarles cuáles son las herramientas que utilizamos, cómo integramos o hacer un panorama general de la base tecnológica, ¿no? De cómo llevamos a cabo todo esto con tecnología, que es un poco nuestra función en People System. Primero, SuccessFactors, utilizando el Integration Center, como les contaba antes, hay una integración diaria, todos los días viajan estos 400.000 candidatos en 600 posiciones abiertas, desde Success a Qualtrics. Esto se hace vía un repositorio, un SFTP, que también es propio de Success. Eso es importante porque es un SFTP que viene estándar con la herramienta de SuccessFactors. Seguramente que algunos lo conozcan o lo hayan utilizado alguna vez. Una funcionalidad buena del Integration Center, creo yo, es que estamos enviando solamente candidatos rechazados desde la última ejecución. Eso nos permite hacer un delta y no todos los días enviar toda la información, esos 400.000 candidatos que van creciendo y evolucionando todos los días en Mercado Libre, y con toda la lógica, ¿no? O todos estos metadatos que estamos calculando desde Employee Central, como por ejemplo, la unidad de negocio, la antigüedad que tiene en la compañía, a qué posición o qué puesto tiene, como para poder después hacer todos los análisis en función a las respuestas. Y desde este servidor o esta carpeta, este SFTP, se toman los archivos desde Qualtrics, desde el directorio de XM, que se llama, y se generan 2 automatizaciones básicamente. Una que es la que importa todos los datos a la herramienta, toda esta metadata, y genera el directorio, y otra automatización que es la que hace el envío de la encuesta. Con una particularidad, que es que para el envío
programó dentro de la herramienta, es una funcionalidad que permite Qualtrics, de hacer una distribución con un delay de un día posterior. Es decir, si recordamos hasta recién el proceso para cuidar la experiencia, primero el reclutador le cuenta al candidato, le comunica el no-go, le dice no quedaste en el proceso de selección, pero la encuesta no llega el mismo día, sino que al día siguiente se le envía la encuesta para que el candidato la pueda contestar, y ahora les voy a pasar un poquito más a detalle o mostrarle cómo es que implementamos todo esto. Dentro de las bases tecnológicas, la primera herramienta es SuccessFactors, y acá están los estados que les comentaba, como para que tengan visibilidad de cómo esto quedó en la vida real, ¿no? O sea, cómo quedó implementado. Esta es una búsqueda donde tenemos los candidatos que aplican dentro de SuccessFactors, y dentro de los estados de rechazo configuramos todos estos estados, entonces, estos subestados, perdón. Entonces, el reclutador lo que hace es mover un candidato según en la etapa en la que el proceso se encuentre, a una de estas cajitas, como conocemos nosotros de Success o subestados, y en función a esa cajita corre toda la integración que vimos recién, que es todo automático, el reclutador lo único que hace es mover al candidato, y dispara posteriormente la encuesta. Esto es lo que les comentaba también del Integration Center, de cómo filtramos justamente por estos estados solamente, o sea, solo por rechazo de phone screening, procesos de entrevista, background check o offer letter, que son los estados que se va a enviar información, y un poquito más técnico, cómo configuramos desde el lado de SuccessFactors la integración, que muchas veces suele ser la palabra integración un dolor de cabeza. Acá con dos herramientas está, o sea, SuccessFactors y Qualtrics sin ningún desarrollo custom, logramos la solución. Ahora sí, yendo al lado de Qualtrics, o del envío, ¿no? de la encuesta en sí, o este distribuidor de encuestas, acá se ven claramente las dos automatizaciones que tenemos. Estos son pantallas que sacamos de nuestra herramienta, de nuestro entorno productivo. Es una primera encuesta de importación de contactos, y una segunda automatización, perdón, de candidatos y distribución de encuestas. Con esto que les comentaba recién, de la demora del envío, ese delay de un día posterior al rechazo justamente del candidato, y además todo el mapeo de datos que se hace, estos 20 datos que estamos enviando embebidos para después poder tener un mejor análisis, un mejor objetivo. Bien, este es el directorio de contactos de Qualtrics. Acá es como para que vean un poco cómo es que queda configurado el directorio de contactos, donde se puede hacer dentro mismo de la herramienta una trazabilidad de cuándo se envió el correo, cuándo la persona lo abrió, cuál fue la última respuesta que tuvo, y una configuración que hicimos, que también fue un desafío dentro del proyecto, es cómo nos aseguramos de manejar 400.000 candidatos y no contactarlos más de una vez. Porque tenemos en Mercado Libre candidatos que se postulan a 4 búsquedas simultáneas. Entonces, ¿cómo hacemos para que una persona que un día se quiere trabajar, o se le ocurre trabajar en Mercado Libre, no contactarlo con 5 mails y preguntarle 5 experiencias distintas de distintos puestos? Bueno, configuramos una regla en Qualtrics, que es una lista de distribución que te permite contactar al candidato una única vez por registro en el directorio. Entonces con eso nos aseguramos de que cada candidato va a tener un proceso único, y vamos a poder traquear unívocamente un proceso con un candidato, y vamos a cuidar la experiencia justamente, que es uno de nuestros objetivos, y lograr esta experiencia memorable que Bailey busca para cada uno de sus candidatos. Bien, acá yendo un poco más al armado de la encuesta, ¿no? De cómo es la encuesta que llega, dentro de Qualtrics, obviamente. Esto es todo un desarrollo que se hace dentro de la plataforma. Nosotros en Mercado Libre la configuramos para 2 idiomas, para todo lo que es el mundo hispanos, y también en portugués, que eso, haciendo todo un trabajo con el equipo de comunicación, ¿no? De cómo es la voz, cómo lo vamos a comunicar. De hecho, por eso la primera pregunta es esta top of mind, que pregunta cómo mide el proceso justamente, y cómo lo vivió en una escala del 1 al 5, como para tener un primer dato que aporta muchísimo a
al análisis posterior que tenemos, siempre recordando que hablamos de sign-off, ¿no? O de un proceso de determinación. Bien. Acá, puntualmente en esta pantalla, más allá de mostrarles mi bandeja de Gmail y mis correos con las pruebas, es básicamente contarles, ¿no? Cómo fue que nosotros configuramos el envío de esta encuesta que llega a través de un email con una posibilidad, o sea, responsive, que como vimos recién, o sea, en Qualtrics te permite hacer como una vista previa para tener cómo se ve en desktop y cómo se va a ver en el teléfono. En este caso son dos imágenes sacadas de mobile, de un dispositivo móvil. Y uno de los mayores desafíos, de los últimos desafíos que tuvimos varios, pero este creo que fue el más grande, es embeber la primera pregunta dentro del correo electrónico. Acá esto también fue junto con expertos de Qualtrics, hicimos un análisis con el equipo de soporte, donde nos contó las mejores prácticas, y fue uno de los puntos claves para decidirnos por el módulo de CX de Qualtrics, implementar la primera pregunta dentro del correo. Y esto lo que hace es, automáticamente, cuando el candidato o la persona recibe este correo, al seleccionar uno de los valores como primera encuesta, tiene un redirect o un link directo a la encuesta, lo cual nos asegura aumentar la tasa de respuesta. Obviamente, todo esto, ¿no? Está traqueado o queda supervisado dentro de la herramienta, y nosotros podemos medir tanto las preguntas o las encuestas finalizadas, como estos casos en los cuales el candidato contesta capaz la primera pregunta, porque la respondió desde el teléfono, y una semana después también le damos el tiempo para que se descarguen y poder analizarlas. Bien, llegando ya al final, una de las partes más emocionantes es contarles, ¿no?, cómo y en cuánto tiempo hicimos todo esto. Que es el plan o cómo lo llevamos y cómo lo trabajamos. Si bien a principio de año comenzamos con el análisis, entender un poco la tecnología, cómo es Qualtrics, cómo trabaja, ya para abril, junio, época de pandemia, necesitábamos empezar a medir, empezamos a hacer las encuestas de pulse de COVID a cada uno de nuestros empleados, comenzamos con las integraciones con SuccessFactors, y el Go Live de todo lo que eran las encuestas que vimos al principio, de engagement o de check, para el módulo de Employee Experience, o todo lo que son nuestros empleados o colaboradores en Meli. En función a también, o sea, este abatallamiento que nos dio la pandemia y tener que salir con Qualtrics e implementarlo para los empleados, empezamos a analizar en paralelo la solución para nuestros candidatos, Candidate Feedback, y medir el NPS. Y ahí, durante el mes de julio, en un mes, armamos la activación del módulo. O sea, solo durante el mes de julio activamos el módulo de CX, de Customer Experience de Qualtrics. Realizamos una nueva integración con SuccessFactors a partir del Integration Center. Realizamos el testing de la herramienta, y lo que no es menor, hicimos un Capability Building, una capacitación a todo el equipo de Talent Acquisition, en un mega Zoom con muchísima gente, Hangout en este caso, pero en una reunión muy concurrida, todo digital, para poder hacer sí el Go Live por Rollout en la primera unidad de negocio, que en nuestro caso fue Staff, ¿no?, con aproximadamente 60 posiciones. Ya ahora, en los primeros días de agosto, estamos en lo que es la estabilización. Vamos a hacer un Go Live All Meli, es decir, para las 600 posiciones que hablamos recién, en español y en portugués, en ambos idiomas. Algo no menor también para contarles del idioma, es que automáticamente Qualtrics reconoce el idioma en función a SuccessFactors, sabe cuándo tiene que enviar una encuesta en portugués y cuándo tiene que enviar una encuesta en español. Y sí, como norte, y lo que nosotros pensamos de acá al último quarter, es buscar una omnicanalidad, ahora hacer que todo esto, pedirle al candidato
que nos diga cómo quiere que lo contactemos. No solo vamos a cuidar la experiencia en el sign-off, sino que además le queremos consultar cuál es la mejor forma de contactarlo, cómo le gustaría que lo contactemos. Del lado técnico también, hacer una integración a partir de APIs técnicamente más online, y seguir mejorando todos estos aspectos técnicos, ¿no? Y como último paso, y lo veré ahora, hacer un análisis de todos estos datos que esperamos recopilar. La verdad que hoy tenemos una tasa de respuesta de más del 50% en un proceso, como les repetí varias veces, de sign-off, o sea, es un proceso en el cual estamos diciendo a nuestros candidatos que no quedan, y tenemos una tasa de respuesta muy alta, así que esperemos que continuar por este camino. Y sí, por último, contarle, bueno, los aprendizajes, las lecciones aprendidas, los tips de implementar todo esto. Como primer paso, el rollout, ¿no? Por Vue, como les contaba, salimos primero con un segmento controlado, monitoreado de 60 posiciones, para después hacer un rollout completo, siempre cuidando la experiencia de nuestros candidatos. Comunicar el logo presencial, o sea, no presencialmente, en este caso sería comunicar previamente al envío de la encuesta, es decir, que el reclutador le comunique a la persona que le va a llegar una encuesta al día siguiente por un proceso que no participó. Y no menos importante decirle en el mensaje, nos vemos en otra oportunidad, como para siempre tener y seguir manejando el talent pool que maneja Meli. Técnicamente, un ID unívoco en Qualtrics, esto que le contaba, para vincular cada envío, es decir, si un candidato aplica a 5 posiciones distintas dentro del Mercado Libre, nosotros vamos a poder medir cómo fue el proceso en cada una de esas 5 aplicaciones, porque pueden ser reclutadores distintos, pueden ser distintas posiciones y también distintos seniorities. La regla del directorio para evitar esto del spameo, ¿no? Y una gran cantidad de mails, y asegurar un único contacto. La primera pregunta embebida, que fue otro de los grandes desafíos dentro del email. Otra también lección aprendida es no abusar de los datos y del exceso de metadatos o de data que enviamos desde nuestro System of Record, que es SuccessFactors, a Qualtrics, ¿no? Siempre teniendo bien en claro primero el proceso o el diseño de qué es lo que vamos a medir, para no abundar y llenar el repositorio de datos que luego no utilicemos. Y por último, 2 valores de Meli que seguimos mejorando, que es siempre ejecutar con excelencia y emprender tomando riesgos. Creo que fueron 2 factores claves en este proyecto. Primero, de emprender en medio de una pandemia, a intentar contactar a todas las personas que sean empleados o candidatos, ¿no? que pasan por Meli, justamente, y ejecutar con excelencia es uno de los valores que todos los días intentamos mejorar en Mercado Libre. Muchas gracias, no sé si fui muy rápido, no sé si estamos bien de tiempo, si tienen alguna consulta, la idea es un espacio abierto, ¿no? de preguntas y respuestas. Perfecto, muchísimas gracias, Rodri. Si alguien quiere hacerle alguna consulta del proceso, alguna duda que tengan, puede habilitar su micrófono y nos las hace por chat y respondemos. Bueno, un gran desafío, y sobre todo creo esto que dijo, y es literal, o sea, primero orgullosa de que Rodri forme parte de mi equipo, y por otro lado, realmente implementamos en un mes un módulo nuevo, y bueno, y se puede, digamos, con estas tecnologías uno puede ser agile y diseñar todo, digamos, el proceso obviamente está diseñado, pero con la tecnología nos ayuda a un mes ya salir con una prueba piloto, y después se reloutea el resto de los Vue, en nuestro caso. Así que muchísimas gracias. Bueno, si no hay ninguna consulta, podemos pasar a Manu, que nos tenemos 7 minutitos y nos cuenta algunas novedades de Qualtrics. Perfecto. Primero, felicitar a Rodrigo por la excelente presentación, lo claro y lo enriquecedor que fue, así que buenísimo. Siempre agradecemos a todos ustedes que están dispuestos a contarnos sus experiencias, cómo lo han vivido, y que les sirva al resto de la comunidad de Azul, así que bienvenido.
Voy a empezar a compartir mi pantalla. Yo les voy a hablar hoy muy cortito, de dos, no las quiero llamar soluciones, digamos, pero dos nuevas encuestas que habilitó Qualtrics para el tema de Employee Experience, siguiendo el lineamiento que veníamos con el tema del tema COVID y demás. Recuerden que SuccessFactors tiene como 4 dimensiones de customer, marca, producto y empleados. Obviamente, en el caso nuestro, estamos muy relacionados al tema de empleados, y justamente les había contado en la reunión pasada de ASUG el tema de que hay soluciones gratuitas que pueden empezar a usar, que pueden conocer entonces cómo funciona Qualtrics, aprovechar, entender, practicar, ver su funcionalidad, que ya hay cosas que están armadas, digamos, que no necesitan ustedes crear desde cero las encuestas, sino que ya está un ejemplo que obviamente pueden editar y hacer propio, pero que no parten desde cero. Se habilitó una encuesta de vuelta al trabajo, digamos, que era gratuita, y otra para entender cómo era la situación de la gente preparándose para volver, y lo que se agregó, ya no en la instancia gratuita, pero sí paga, es una funcionalidad un poco más directa del tema del COVID, de gente que chequear, digamos, el tema de los síntomas, y si hay un contagiado, con quién estuvo en contacto, en qué áreas, en qué lugares y demás, para después poder hacer acciones sobre ese lugar. Como todo, funciona a base de encuestas, de preguntarle a la gente. Esto se puede definir si es anónimo o no. Yo les dejo acá un par de ejemplos que pueden con su celular escanear y hacer el ejemplo. Si van por el tema de contagio, pongan que sí, que dieron positivo, porque si ponen que no, salen de la encuesta. Pero la idea es que justamente está preparado, digamos, ese cuestionario de qué preguntar, cómo y demás, pero obviamente ustedes lo pueden hacer propio y hacerle los ajustes, y a diferencia por ahí de lo que es la solución gratuita, que podés hacer esto mismo, pero que tenés una herramienta de reportes básica, digamos, o que vos tenés que construir o detallar ese reporte, en este caso vienen ya los dashboards para analizar y entender y mejorar, digamos, tu proceso con base en la información que estás recibiendo de esas encuestas. De qué tipo de síntomas son, qué características tienen, cómo van evolucionando en el tiempo, con todos los filtros y cuestiones que te da directamente la herramienta. Poder analizar entonces con distintos cortes y demás esa información, y ya no solo el listado de qué es lo que está pasando, qué es lo que te están contestando. Y en el caso particular de personas que dieron positivo y que entonces están informando con qué personas estuvieron en contacto, en qué lugares y demás, podés hacer todo este análisis de entender cuáles son los lugares, cuáles son la gente con la que estuvo contacto, y con base en eso armar actividades para decir, bueno, si hubo personas que estuvieron contactadas, que estuvieron reunidas, no sé, en una sala en particular, bueno, se puede crear un ticket de decir, esta persona tiene que ir y limpiar y desinfectar y bla, 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 y hacer todo lo que haya que hacer según el protocolo de cada compañía, y que después esa persona diga, sí, ya fui, limpié, hice lo que fuera y demás. No más que eso, era contarles que ya estaban esas encuestas disponibles para quienes tengan la suscripción paga, digamos, de Qualtrics, y que funciona exactamente igual al tema de la solución gratuita que pueden ingresar, y que les dejé, y les voy a dejar el link de siempre, que es justamente cuando crean un proyecto nuevo, crean una encuesta nueva, pueden elegir una plantilla. Esa plantilla trae toda esta información, y ustedes la pueden editar, traducir, ajustar y personalizar, digamos, a su necesidad. Así que era eso nada más, completando lo de Rodri, que obviamente lo podés integrar al tema de SuccessFactors, y que cada vez hay más
puntos de integración automáticos entre SuccessFactors y Qualtrics para disminuir cada vez más las tareas manuales que puede llegar a haber. Así que muchas gracias a todos por participar de la sesión. Muchísimas gracias a los expositores. Si hay alguna pregunta para cualquiera, aprovechemos este minuto que nos queda o el tiempito que se quieran quedar y veamos si hay consultas tanto para Rodrigo, para Jorge o para el Team Metrogas, que aprovechemos. Los noto a todos muy así como dubitativos. Ahí estoy leyendo los chats, están agradeciendo por las presentaciones. Muchas gracias a todos por sumarse. Y también, como siempre les decimos, si alguno, digamos, quiere animarse a contar algo al resto de la comunidad, ahí nos puede escribir tanto a mí, a Manu, o a Darío. Y nada, la idea de este espacio es poder compartir y animar a otras empresas a también seguir emprendiendo, digamos, nuevas cosas. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, y no hay consultas, las vemos por el chat, los agradecimientos. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Y Gracias. recuerden que vamos a dejar Hasta luego. el contenido y la grabación y todo en el grupo de Azul, por si después la quieren compartir o revisar o ver algún detalle o lo que fuera, quedan nuestros contactos y demás. Así que hasta la próxima y esperamos que nos comenten si, como bien dijo Nati, si hay algún tema o algo que quieran revisar en la próxima. Aceptamos sugerencias para preparar el contenido con base en lo que a ustedes les sea más interesante. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Chao. Gracias. Hay gente que quedó ahí que se olvidó de que había terminado la reunión, por eso. Ahí, claro, ahí casi estamos. Bueno, muy buena la presentación de Rodri, no sé si tuvo en tus manos también el PPT y demás, pero la verdad súper claro. No, sí, o sea, ahí yo no quería hablar de nuevo, porque habíamos hablado de la anterior Maru, pero dije, bueno, estaba bueno el contenido para contar. En sí, o sea, literalmente, porque bueno, digamos, en nuestro, yo sobre todo focalizamos, en un mes implementamos el